El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la apostasía en la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la apostasía del mundo. Y ustedes podrán decir, ¿cómo puede el mundo apostatar si el mundo, el sistema mundo por definición, está al margen de Dios, está fuera de la verdad de Dios? Cuando veamos el sentido del término apostasía, vamos a saber bien por qué se habla de la apostasía del mundo. Yo voy a dividir la exposición de la siguiente manera. Vamos a describir en una primera parte la apostasía, qué significa esto, este fenómeno de la gran apostasía del mundo. En segundo lugar, vamos a hacer referencia a un personaje que va a llevar esta apostasía a su máxima expresión, que es el anticristo. En tercer lugar, vamos a describir las personas que son producto y víctimas de esta apostasía, que serán los seguidores del anticristo. Y en último lugar, hablaremos de cuál es el rol de la iglesia frente a este fenómeno. Vamos entonces a leer el texto que va a ser la base de nuestra reflexión, que es 2 Tesalonicenses. Mientras que ustedes buscan, les comento que en el trabajo me han dado licencia por la ART, por problema de las cuerdas vocales. Así que por eso ustedes notarán seguramente mi voz bastante disminuida, pero bueno, espero que con el reposo vocal, yo trabajo en la docencia, para los que no saben, estoy hablando todo el día, con el reposo vocal y las sesiones de foniatría, espero recuperarme, así que estén orando por mí, ya que estamos, los comprometo a eso. Decíamos, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos del 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La mejor traducción sería en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entre paréntesis decimos, ellos lo sabían. Por eso Pablo no escribe acá qué es lo que lo detiene. Y nosotros tenemos que deducirlo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este texto, Pablo está advirtiendo
de que antes de la venida del Señor, del advenimiento, mejor dicho, del día del Señor, dos acontecimientos tienen que suceder, dos acontecimientos: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Estos son los dos acontecimientos. El día del Señor, ya que está, lo recordamos, es aquel tiempo donde Dios va a intervenir en la historia, que comienza después del arrebatamiento de la iglesia o del traslado de la iglesia, con la tribulación y todos los acontecimientos que siguen. Ese tiempo en el que Dios va a intervenir directamente en la historia humana, el día del Señor. El primer acontecimiento es una gran apostasía. La palabra griega que se usa aquí guarda un significado esclarecedor, y ahora vamos a entender por qué se puede hablar de apostasía del mundo. Podría traducirse como amotinarse o rebelarse. Empecemos por ahí entonces. Amotinarse o rebelarse nos da la idea de millones de seres humanos que se rebelan y se amotinan contra Dios. Se describe entonces aquí una revuelta general contra Dios y contra su gobierno del mundo. Dios gobierna el mundo, no el sistema mundo, que es gobernado por Satanás, pero Dios gobierna el mundo, entre otras cosas, a través de las leyes del orden natural que Él estableció. Una gran rebelión contra Dios y su gobierno del mundo. Hay toda una serie de ideologías que están en boga, hoy más que nunca, que están preparando ese terreno. Esta grande y generalizada deserción de la verdad. Y no solo la verdad entendida como revelación que tenemos en las Escrituras, también la verdad en sentido filosófico. Y me estoy refiriendo muy sencillamente, para no discurrir demasiado en esos temas filosóficos, como la adecuación de la inteligencia a la realidad. Miren qué fácil que definimos la verdad, ¿no? La adecuación de la mente, de la inteligencia, a la realidad de las cosas. Por eso esa famosa frase, la única verdad es la realidad, en realidad no es de autoría de quien se piensa que la dijo, sino de Aristóteles, que dio en la tecla, por así el fundador del realismo como filosofía, que implica que existe una realidad y que el ser humano tiene una inteligencia para poder adecuarse a esa realidad. Y cuando la inteligencia humana no se adecua a la realidad, entonces decimos que esa persona está en el error, no está en la verdad. Aquí hay una rebelión generalizada, insisto, contra la verdad, entendida como revelada en las Escrituras o también en sentido filosófico. Esta rebelión generalizada contra la verdad prepara el camino para el anticristo, quien guiará al mundo en una rebelión extrema contra Dios. Ahora, un dato que voy a decir ahora y que voy a repetir varias veces. Este fenómeno, esta situación, no sale de la nada, no se presenta de un día para el otro. Esta situación se va incubando mediante una labor constante y persistente de engaño sobre las mentes de los seres humanos que habitan el planeta. Esos seres humanos que van a ser sojuzgados por ese gobierno mundial futuro. La subversión, también usemos esta palabra, subvertir, dar vuelta a las cosas, poner todo patas para arriba, ¿no? Esta subversión que sufrirá el orden social en esa gran apostasía no va a surgir por sí sola y de la nada, sino que estará precedida por la difusión en las inteligencias de las personas de un pensamiento envenenado, de principios, valores opuestos a la cosmovisión judeocristiana, que ha formado de alguna manera la civilización que llamamos occidental. Palacio Hardy dice: todo desorden en el plano de la acción comienza por ser un desorden en el plano de la inteligencia. Las acciones del hombre son hijas de su pensamiento.
Y así como no habría habido Revolución Francesa sin las ideas de la Ilustración, o no hubiera habido Revolución Rusa sin las ideas de Marx, creo que no va a haber gran apostasía sin toda una serie de ideologías que ya están en marcha y que están conquistando el pensamiento, las mentes de las personas de este planeta. ¿Cuál es el objetivo? Desterrar los principios del orden natural y yo diría no dejar piedra sobre piedra en lo que respecta a los principios de la llamada civilización occidental forjada por el cristianismo. Si ustedes quieren investigar, yo siempre les dejo tareas para el hogar, si quieren investigar sobre cómo el cristianismo forjó la civilización occidental, hay un libro muy bueno que lo he traído aquí, que se llama La herencia del cristianismo, del doctor César Vidal, y muestra cómo el cristianismo ha influido en la formación de la civilización occidental. Claro que yo no vendo libros, este es mío, no lo pienso vender ni regalar, pero se los recomiendo, que es un libro que hace todo un recorrido en la historia y muestra cómo el cristianismo forjó la civilización occidental en el sentido de la abolición de la esclavitud, de la igualdad de derechos entre varones y mujeres, la limitación de los poderes absolutos de los monarcas, la doctrina de la división de los poderes, etcétera, etcétera, la preservación de la cultura y un montón de cosas. El libro lleva como subtítulo 2 milenios de legado. 2 milenios de legado. Bien, continúo. Un pensador marxista muy lúcido llamado Antonio Gramsci dijo: toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural y de permeación de ideas. Primero se trabaja en el campo de las ideas, de la mente, del pensamiento. Por eso que la Escritura nos dice con tanta claridad que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, conformar nuestra mente a la palabra de Dios. Recapitulemos. Ya está en ejecución un proyecto que prepara el escenario para la gran apostasía, que está predicha por Pablo aquí en 2 Tesalonicenses, y este nuevo orden que se planea debe ser preparado a través de una batalla cultural, término que está muy de moda ahora, en buena hora se hablé de esto. Esta batalla cultural debe culminar con la destrucción de la concepción del mundo que brota de la Biblia, que aún los no creyentes tienen dentro de su cabeza, o tenían. Es así que cuando los millones que habitan este planeta hayan sido moldeados por este sistema ideológico, hayan erradicado de sus mentes toda idea de trascendencia, de orden natural, toda idea de un Dios creador al cual tenemos que rendir cuentas. Cuando ya esto ha sido totalmente erradicado de la mente, el terreno estará bien dispuesto para el desencadenamiento de esta gran apostasía, la instauración de un sistema totalitario y el gobierno mundial en manos de un dictador. Ahora, ¿cuál es la base fundamental? ¿Cuál es la base fundamental, el fundamento de este proceso que conduce a la gran apostasía? Este PowerPoint está a disposición de ustedes, lo mismo que mis apuntes, que yo los tengo escritos. El que quiera me escribe y yo le mando el archivo. Estoy salteando muchas cosas porque si no sería interminable, pero ustedes lo pueden tener completo. ¿Qué tienen en común todas estas ideologías y cuál es la base y el fundamento de este proceso? Bien, es, en primer lugar, la expulsión de Dios del mundo, ¿no? Del escenario humano. Ya que no se hable más de Dios, de creador, lo dejamos de lado. Pero también la exaltación del yo individual al nivel de Dios. La exaltación del yo. Hay otros aspectos más que yo he escrito ahí, creo, los adivino, de acuerdo a mi memoria. Ahí está, perdón, era eso.
Un autor dice: las ocurrencias de un hombre así desorbitado que no reconoce más límites que los de su imaginación, último autor de la norma y único juez de su propia conducta, tenderán a ser igualmente ilimitadas. Cuando el ser humano se eleva a la condición de Dios, cuando el ser humano dice yo me creo a mí mismo, yo decido qué ser, entonces tenemos un ser humano que, desorbitado, cae en las aberraciones más grandes de su propia imaginación. Entonces yo, por ejemplo, he traído algunas fotos para que ustedes puedan observar ejemplos. Aquí tenemos una: el ser humano elevado a la condición de Dios, quiere elevarse a la condición de Dios y en realidad cae a una condición incluso inferior a la del ser humano. Entonces tenemos casos como este, casos como este, tenemos casos como este, que es una persona que se autopercibe como un dragón, tenemos casos como este, son todos casos reales, que no es un tema de chiste, ¿no? Son temas reales que en muchos casos están avalados por la ley. Tenemos casos como este, ¿no? De esta manera la ideología de género ayuda a la mujer, de esta manera, ¿no? De esta manera la ideología de género propende a la reivindicación de los derechos de la mujer. Cuando un hombre trans, que más o menos mide de acá hasta el techo, compite con mujeres, ya sea en el nado o en el levantamiento de pesas, ¿no? Y cuidado que alguien le vaya a decir que es un hombre, porque capaz que vas preso. Ni hablemos de estos casos, donde una mujer fue severamente lesionada debido a un luchador trans que prácticamente la mata en el octágono. Ustedes podrán decir, pero esto está muy alejado de nosotros. Bueno, no tanto, porque nuestros niños están sometidos a este adoctrinamiento, este lavado de cerebro constante y persistente, ¿no es cierto? Este es el mensaje que se da en las clases de educación sexual integral. Todo se prepara para esta gran apostasía que ya está en marcha. A ver si hay alguna otra más. No, dejo esa ahí, después paso al otro. Precisando un poquito más este concepto de apostasía, Trenchard, que es un autor bastante confiable, anota que la inclusión en el texto de un artículo, la apostasía en griego, la apostasía, nos genera la idea de que esta apostasía no va a ser una más al estilo de otras que se han verificado a lo largo de la historia. Será la apostasía de una magnitud, de una gravedad como no se ha conocido antes. Un enfriamiento tal que excederá un simple ateísmo, tomará la forma de un ataque violento a toda manifestación de la verdad. Atención con esto, insisto, de la verdad, tanto revelada como la verdad natural. Se trata de una insurrección generalizada contra todo aquello que se ha visto como una restricción, como un límite. El orden natural es una de las expresiones de la gracia de Dios, de lo que los teólogos llaman la gracia general, de la gracia y del amor de Dios, el orden natural. Cuando una persona se subleva contra el orden natural, como esa expresión de la gracia y del amor de Dios, y cuando ese orden es visto como una limitación maligna, que en realidad lo quiere limitar, hay un rechazo a la gracia, hay un rechazo al amor, hay un rechazo a Dios. Bonnet y Schroeder, que son autores del siglo XIX, 1855, publicaron. Dicen así, fíjate, 1855, dice: en nuestros días verdaderamente se ha empezado a celebrar un culto cuyo único Dios y único objeto de adoración es la humanidad. Todas estas tendencias preparan los caminos a la plena revelación del hombre del pecado. Los ataques contra los fundamentos de la fe cristiana, dice en 1855, son acogidos por los aplausos de una multitud cuyo entendimiento cegó el Dios de este siglo. Son también señales de la manifestación del anticristo. Ahora, dicen estos dos autores, solo falta más que una cosa: que esas potencias de iniquidad se unan
que un hombre bastante bien dotado y bastante hábil para apoderarse de ellas aparezca, que la multitud ciega le proclame el representante del espíritu del siglo y el acontecimiento predicho será cumplido. Otro autor un poquito más moderno, que es Unger, también muy confiable, dice: aquí no se trata de apostatar de la fe, que a menudo ha caracterizado a la era de la Iglesia, que por ejemplo en 1 Timoteo 4, en Tito capítulo 3, en Apocalipsis, se habla de la apostasía de la Iglesia. No, dice, aquí se trata de la rebelión total y la caída completa en el error y en lo demoníaco del período que precede inmediatamente a la venida de Cristo en gloria. Se prepara el terreno. Caída completa en el error y en lo demoníaco, que no puede verificarse de un instante a otro, sino que es el resultado, como decimos, de todo un proceso del que hoy somos testigos. Algunos le han llamado una expropiación de la cosmovisión y algunos le han llamado un secuestro de la cultura. Sería largo ampliar en eso, pero lo importante es que entendamos nuestro deber urgente de advertirnos entre nosotros a no caer como víctimas de esta verdadera guerra ideológica que busca controlar nuestra manera de pensar. Porque no solo el mundo, no solo el incrédulo, el inconverso, el que cae en las trampas, en el error, en los engaños. También los creyentes podemos caer víctimas de los engaños, porque la batalla, como dice un libro que yo leí hace muchos años, que dice que el tema no es nuevo, la batalla es por la mente, ¿no? La batalla es por nuestra mente. Y con la misma premura, proteger a quienes van a ser y son las víctimas o los sectores más vulnerables a esta penetración ideológica, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Son el blanco preferido de estos propagandistas de la mentira. Tenemos que formar nuestra mente, moldearla por la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, memorizarla. Y este indudablemente será el único y poderoso remedio contra la apostasía. Vamos a hacer alguna referencia muy breve a este hombre de pecado, que va a ser quien lleve esta apostasía a su punto culminante. Algunos de los manuscritos más acreditados emplean la palabra hombre de anomías. Fíjense, yo les he puesto ahí una lista de posibles traducciones alternativas a hombre de pecado. Hombre de anomías. Con lo cual podríamos traducir de la siguiente manera: el hombre de iniquidad, el hombre de anarquía, el hombre sin ley, el hombre de ilegalidad, el desaforado, algo así como la personificación de todo el desorden, de toda la desobediencia que viene operando en misterio durante las edades, en misterio. Quiere decir que el común de la gente no ve lo que hay detrás de este sistema de apostasía. Tal vez ven personas, ideólogos, pero no ven lo que hay detrás. Opera un sistema de iniquidad en misterio. Esta iniquidad, entonces, encarnada, consiste en elevar la voluntad propia al lugar más alto. Este mencionado individuo será alguien tan imbuido en el pecado que, viviendo siempre al margen de la ley de Dios, se va a erigir él mismo como la ley. Por eso dice el hombre sin ley. ¿En qué sentido? El que dice: yo no me someto a ninguna ley, no me vengan con la Biblia, ni tampoco me vengan con un supuesto orden natural que no existe. No me someto a ninguna ley, yo soy la ley. Esa es la proclama de este personaje. Yo soy la ley, yo soy mi propia ley. Yo decido qué ser, yo soy mi propio Dios, es lo que está diciendo. ¿Qué es el pecado original? A ver, por eso digo que acá no hay nada nuevo, solo que es llevado, va cambiando de formas a través de los siglos, y este personaje lo va a llevar a su máxima expresión. Lo que él va a decir: yo soy mi propia ley, yo soy Dios,
es lo que las personas van a estar ya adiestradas y acostumbradas a creer de ellas mismas. Vos sos tu propia ley, vos decidís qué ser. En los cuadernillos de educación sexual que circulan desde hace años en la provincia de Buenos Aires, el mensaje es ese. A los niños se les dice, vos podés decidir, vos podés elegir qué ser. Ese es el mensaje. Lo que se le está diciendo es, vos, no importa tu naturaleza, vos podés ser Dios y elegir qué ser. No solo en cuanto a géneros, incluso en cuanto a lo que hemos visto. Vos podés elegir. Por eso que ese discurso que este personaje nefasto va a traer a la humanidad no va a ser algo que la humanidad va a recibir como algo, y qué locura se está diciendo. No, la comunidad ya está siendo adiestrada y acostumbrada a ese discurso. Vos podés decidir qué ser. Vos sos tu propio Dios. Tu voluntad es la ley. Prestemos atención a la idea que la palabra pecado se puede traducir, dijimos, mejor como desorden. El anticristo será el hombre del desorden. El hombre que se rebela contra el orden natural. Bien, esta rebelión, como dijimos, comienza por la mente y por el pensamiento. Un rechazo a la condición creatural. Vamos a hacer una breve reflexión también, pero brevísima, respecto a esto del hombre de pecado, porque no podemos ignorar tampoco la traducción tradicional que tenemos como hombre de pecado. Este hombre de anarquía, del desorden, etcétera, es también el hombre de pecado. Es aquel que es la propia encarnación del pecado y de la criminalidad. El hombre que idealiza el pecado. Será aquel que cumpla, dice un autor, los sueños de Satanás en la tierra. Encabezará la rebelión perfecta contra Dios, una rebelión que incluirá prácticamente a cada hombre, mujer y niño de este mundo. Termino esta parte con reflexiones de dos autores. Uno es un católico, Monseñor Straubinger, que es un argentino que hizo una traducción de la Biblia con comentarios muy buenos, y otro un autor clásico evangélico que es Adam Clarke. Dice Straubinger, fíjense, las armas del anticristo son las falsas ideologías y doctrinas que Satanás, el príncipe de este mundo, va introduciendo desde ahora bajo etiquetas de progreso, derechos humanos e igualdad. Straubinger escribió hace muchos años. Está muerto hace muchos años. Y todo gracias a los medios que la técnica moderna va poniendo en sus manos para monopolizar la opinión pública. Y Adam Clarke, que escribió hace más años todavía que Straubinger, porque creo que Adam Clarke debe ser más o menos contemporáneo a Matthew Henry, me da la impresión, no tengo la fecha exacta, dice, hay un sistema de doctrina corruptora que conducirá a la apostasía general ya en existencia. Ya desde ahora se va moldeando la mente y el carácter de aquellos que serán los fieles seguidores del anticristo. Y ahora pasamos a la tercera parte, que es la descripción de estas personas víctimas de esta gran apostasía, los seguidores, digo del anticristo, pero los seguidores de este sistema. Yo digo víctimas, ¿no? Pero bueno, voluntariamente, son aquellos que voluntariamente caen en estos engaños. Vamos a describir esta multitud rebelde, apóstata, que va a engrosar la fila de los seguidores del anticristo. Dice la palabra que en primer lugar, estoy ahora desarrollando el texto que hemos leído, los seguidores del anticristo, dice, son los que se pierden. Primera descripción. La acción del verbo acá es continua, describe personas que están en proceso de perderse, se han alejado tanto de Dios, siguen caminando en la dirección opuesta a Dios, de modo que su camino solo puede conducir a la perdición. La palabra perdida, perdido significa estar en proceso de ser destruido, arruinado, podrido, condenado a muerte.
Y hay 3 etapas en esta perdición. Primero dice, por cuanto no recibieron, es decir, que aunque tenían el poder de elegir la verdad, de darle la bienvenida a la verdad, voluntariamente la rechazaron. Segundo, dice que habiendo rechazado la verdad, cayeron en la mentira, han perdido la capacidad de discernir entre el error y la verdad. En esto consiste el adoctrinamiento, en anular en la persona la capacidad de discernir, de discriminar, otra palabra prohibida, proscripta hoy por hoy, discriminar. Discriminar es un ejercicio propio de la inteligencia humana, que le permite a una persona distinguir, por ejemplo, la herencia del cristianismo de la Biblia, o por ejemplo, el artefacto este del micrófono, o sea, discriminar la verdad del error, lo bueno de lo malo, el jugo de naranja del insecticida, no sé, o sea, eso es discriminar. Y estas personas van perdiendo esta capacidad de discriminar, terminan aprobando y deleitándose en la maldad. Y como tercer paso, sufren el inevitable juicio de Dios. La única manera de tratar con ellos es con la predicación del Evangelio. Solo el Espíritu Santo puede quitar esa ceguera, puede hacer que esa venda caiga de los ojos. Y el Espíritu Santo obra en el interior de la persona cuando abrimos la palabra de Dios y predicamos el Evangelio, el mensaje del Evangelio. En segundo lugar dice, los seguidores del anticristo son los que no reciben el amor de la verdad. Interesante esta expresión, porque es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento este concepto de el amor de la verdad. Es que la verdad, tal como hemos dicho, aún la manifestada en el orden natural, es una expresión del amor de Dios, de la gracia de Dios. Ese amor que encuentra su expresión suprema en la persona de Cristo, que Dios también lo manifiesta a través de la creación del orden natural. La verdadera experiencia cristiana no es simplemente creer la verdad, sino amar la verdad, lo que equivale a amar a Cristo. ¿Y cuál es la actitud de estas personas hacia la verdad? No han oído el amor de la verdad, es decir, la reacción ante la verdad ha sido de escepticismo o de indiferencia, como Pilato, que pregunta ¿qué es la verdad? Pero no está esperando una respuesta a cambio. Es indiferente, no le importa. Por eso cuando llega la verdad de Cristo a muchas personas, la reacción ya no es indiferencia, sino resistencia. Resistencia. La palabra recibieron significa dar la bienvenida. Lo que dice acá la palabra es que estas personas no le dan la bienvenida a la verdad, no le dan la bienvenida a ninguna verdad. Sin embargo, miren qué paradoja. Suele acusarse de falta de amor a quienes denuncian el error, la mentira, el pecado. Falta de amor. Bueno, tenemos que recordarles a quienes proceden de esta manera que las Escrituras dicen claramente que son los que se pierden los que no le dan la bienvenida al amor. Son los que rechazan la verdad, los que no le dan la bienvenida al amor. Y el amor se identifica con la verdad en este caso. La verdad en amor. Cerrarse a la verdad es cerrarse al amor de Dios. En tercer lugar dice que los seguidores del anticristo son los que están engañados. Asombra el número de veces que en los últimos versículos que hemos leído, el número de veces que se repiten las palabras engaño, engañoso, mentira, mentirosos y verdad. Fíjense de los versículos 9 al 12. Asombra la cantidad de veces que figuran esas palabras. Todo este tema de la apostasía, del anticristo y los seguidores gira en torno a una oposición. Verdad y mentira. Ninguna persona, nos enseña la palabra, es engañada en los aspectos que estamos considerando
prescindiendo de su voluntad o en contra de su propia voluntad. La Biblia enseña que las personas son engañadas porque ellas mismas eligen no creer en Dios, ni en las verdades naturales. Es la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha. Si una persona siembra incredulidad, siembra engaño, se resiste a la verdad, lo que va a cosechar es que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es como que Dios usa a Satanás como un medio de castigo, un medio punitivo. Se trata de un acto punitivo de Dios. Un autor usa esta frase, fíjate: la tremenda venganza del amor despreciado y de la verdad desoída. Nadie puede rechazar el amor de la verdad y esperar que las cosas sigan igual. Lo que viene después es sufrir cada vez más y más incredulidad, más y más engaño, más y más pecado, creer cada vez más y más mentiras y, como punto culminante, ser el blanco principal de ese engañador final al que hemos descrito en el punto anterior. Y por último, los seguidores del anticristo son los que se complacen en la injusticia, dice aquí. Y lo resumo en una frase: serán personas que amen el pecado, que se concentren cada vez más y más en ellos mismos, en el poder del ser humano y en desplazar a Dios del escenario. Vamos al final de nuestra reflexión. ¿Y qué de nosotros, la Iglesia de Jesucristo? La iniquidad que impera en este mundo, dice la Escritura, es un misterio. Esto es que, aunque los seres son seres humanos los que obran inicuamente, detrás existe un poder que para el mundo es secreto, porque el mundo no lo ve, no lo percibe con los ojos físicos. Un poder que no es otro que las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, los demonios que buscan cumplir los propósitos de Satanás, y que desde el origen de la existencia del pecado, de Satanás como enemigo de Dios, se encargan o pretenden frustrar los planes y los propósitos de Dios. En cada momento, esta manifestación de la iniquidad se ha llevado a cabo de distintas formas, pero el propósito siempre es el mismo: oponerse a los planes de Dios. Ahora, por más que este misterio está en acción desde el principio de la entrada del pecado, por el momento, dice la Escritura, ese misterio de iniquidad es mantenido a raya, es limitado, es restringido. Pero aquello que impide que la iniquidad se manifieste con todo su furor maligno, en algún momento va a desaparecer, va a ser quitado del medio, va a ser hecho a un lado. Pablo dice, como yo les anunciaba al principio, que los lectores sabían la identidad de ese poder que restringe la iniquidad. Los tesalonicenses lo conocían bien porque Pablo ya se los había dicho. Nosotros lo tenemos que deducir. A juicio de la Cueva, el apóstol se refiere al Espíritu Santo, que tras el arrebatamiento de la iglesia habrá salido de en medio, en cuanto a que es como el alma del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo. Podríamos hacer toda una disquisición respecto de un tema gramatical del texto, pero imposible hacerlo y el tiempo me está limitando. MacDonald, que es otro autor, dice: ¿qué es lo que ha estado estorbando la plena manifestación de este espíritu? Creemos que es la presencia del Espíritu Santo morando en la iglesia y en cada creyente. Ese ha sido el poder refrenador de la iniquidad. Así como el Espíritu vino a morar permanentemente en Pentecostés, se irá del mundo en el mismo sentido en el que vino cuando la iglesia sea trasladada, quitada de este mundo. Otro autor, que es Charles Ryrie, dice: el que restringe es Dios y el instrumento para restringir es la iglesia habitada por Dios, habitada por el Espíritu. Esta iglesia habitada y con poder
es el instrumento adecuado para restringir las fuerzas de las tinieblas. Y por último, otro autor llamado Unger, ya se los mencioné antes, dice, lo que lo detiene, o sea, lo que frena el desarrollo y la manifestación plena de las fuerzas demoníacas y del mal en esta era, es el Espíritu Santo. Se trata de una persona el que pone coto a la manifestación de la iniquidad. Hasta que se ha quitado del medio, esto ocurrirá cuando la iglesia en la que habita el Espíritu sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Recién entonces hará su aparición el anticristo y llegará a su plenitud el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es la función de nosotros como iglesia? En primer lugar, usar las armas espirituales, la oración y la predicación del Evangelio. En segundo lugar, discernir, saber discernir, no caer en las mentiras, juzgar con sentido bíblico todas las realidades y todas las situaciones humanas, todas las corrientes de pensamiento. Llevar todo ante el tribunal de las Escrituras. Para eso tenemos que conocer las Escrituras, no adaptarse a los esquemas de pensamiento mundanos. No os conforméis a este siglo, ¿se acuerdan? No tomen la forma del mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, conociendo la Escritura. No dejarnos encandilar con vidrios de colores. En cuarto lugar, o ya no sé qué lugar es, porque yo los tengo aquí todos mezclados, valorizar y defender el orden natural, del que ya hemos hablado. Lo siguiente que tenemos que hacer como iglesia es oponernos a toda especie de mal. No nos pueden ser indiferentes las iniciativas de aborto, ahora se habla prácticamente de una esterilización a voluntad de adolescentes que pueden ir digamos, a partir de los 16 años a efectuarse, digamos, vasectomía, ligadura de trompas, etcétera, de acuerdo a un proyecto que ya existe. No podemos permitir que esto nos resbale. Tenemos el deber de oponernos a todo aquello que deshonre a Dios, hacer oír nuestra voz, contra todo aquello que atente contra las leyes de Dios. Bueno, no tenemos que confundir esperanza con optimismo. ¿Por qué? Porque la esperanza es la virtud por la cual aspiramos al reino de los cielos, a la vida eterna, pero ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Cristo no va a defraudar nuestra esperanza. La esperanza nos da la fortaleza de saber que la victoria es del Señor Jesucristo. Ahora, no podemos ser optimistas esperando el advenimiento de un mundo mejor como consecuencia de nuestro esfuerzo, pero el no poder ser optimistas no implica, el no estar autorizados a ser optimistas, no implica perder la esperanza. Por eso dice el apóstol, habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. La victoria final es del Señor. Ahora, hermanos, para cumplir fielmente con este deber de discernir, defender el orden natural, oponernos al mal, al error, para sostenernos en la esperanza, aunque no podamos ser optimistas, es imprescindible no dejarnos vencer por el miedo. Y la palabra de Dios nos da esta confianza. Y yo termino con este texto. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El que está con nosotros, por más que vemos este panorama aciago, negro, al cual se conduce este mundo, esa gran apostasía que ya está en acción, el que está con nosotros es más grande y mayor que el que está con el mundo. Así que con esta esperanza, con este ánimo, asumamos nuestro deber y nuestro rol como iglesia para ser freno, para ser obstáculo
a esta apostasía que está en marcha. Que así sea.